En la Argentina había que ir, rendir examen en el Pentágono, si estaban de acuerdo autorizaban al golpe. Entonces dentro de ese marco sí hay que saber, señor presidente, o hay que recordar algunas cosas que no son ocurrencia de nadie. Rafael Videla, del 76 al 81, Roberto Eduardo Viola, 1981, Leopoldo Galtieri, del 81 al 82, y Benito Viñones, Reinaldo Viñones, del 82 al 83. ¿Por qué es esto así? Y esto es así por distintos motivos, señor presidente. Del 76 al 81, y en el medio, ¿qué tenemos? Una cosa que se llamaba el Mundial de Fútbol. Y yo en esto quiero rescatar algún accionar de los partidos políticos. Estaba en duda el Mundial del 78 y ser sede, así como se levantó de algunos lugares esta pista que se corrió acá en Goiânia, en Brasil, porque donde estaba previsto que sea el Gran Premio del GP de moto, están en guerra. Entonces de pronto apareció ese circuito. Bueno, nosotros no se sabía, porque acá sí se sabía que había violación de los derechos humanos. Entonces los militares armaron lo que se llamaba una comisión a donde decían que los argentinos éramos derechos y humanos, y suben a varios presidentes de partidos, inclusive del Partido Justicialista, a que recorran Europa y vayan explicándole a la gente de la FIFA que los argentinos éramos derechos y humanos. Aparte hacen el ridículo que poca gente sabe: prohibir que se tiren papelitos en las canchas, porque eso daba una mala imagen al mundo y porque se televisaba. Y el Mundial del 78 se caracteriza a nivel mundial y llama toda la atención al mundo. ¿Por qué? Por la lluvia de papelitos. Era hasta una canción: tire papelito el Pato Filiol. Pero no era porque estábamos acostumbrados a tirar papelitos, era porque era una forma de rebelarse y decirle: no, métanse en el decreto, en su humanidad, vamos a tirar papelitos justamente para protestar contra ustedes. El Monumental entero tiraba papelitos, así no hubiéramos salido campeón. En todos los partidos, los papelitos era la forma que el pueblo tenía de decir: bueno, somos un montón, no nos van a llevar de aquí, ni nos van a hacer desaparecer, ni nos van a esperar, porque no hay tanto Falcon Verde que nos esperen a la salida del Monumental. Este tipo de cosas, señor presidente, hay que decirlas porque nos ha tocado vivir, y para que quede en el diario de sesiones y en los libros por escribir. Así es claro, señor presidente. Otro sí digo, señor presidente, sobre esto, ya para ir terminando, porque la verdad que se ha hablado mucho y bien, digamos, de este tema. Nosotros tenemos no solo el golpe militar, no solo los desaparecidos, no solo todas las cosas que cada uno ha ido aportando. Yo quiero reconocerle acá públicamente, desde esta banca, y ya post-mortem, señor presidente, al presidente de la Unión Cívica Radical de aquel momento, del momento del golpe del 76, y que luego es presidente de la Nación en el 83, porque de movida se pone firme Raúl Ricardo Alfonsín ante los militares, señor presidente. ¿Qué quiero decir con esto? No nos confundamos. En el 66 hay otro presidente, Balbín, que golpea la puerta de los cuarteles pidiendo el golpe. Pero en el 76 no fue así, y comparto plenamente con el legislador Cano cuando de alguna manera pone claridad en este tema. ¿Yo qué quiero decir, señor presidente? Que después de la aventura de Malvinas, en la que intentan perpetuarse, ¿sí? Y ya después de esa aventura, digamos, militar de Galtieri, que vengan, les presentaremos batalla, etcétera, etcétera. Les quiero decir una sola cosa, señor presidente. Antes de entregar las urnas, que otros que decían que estaban bien guardaditas y que no íbamos a votar más,
antes de entregar las urnas, ¿qué hacen? Exigen a los partidos políticos, los señores militares, a quienes teníamos obviamente miedo todo el mundo, y si queríamos recuperar la urna, que se firme el acta de reconciliación nacional. La firma hasta el justicialismo, y la firma Vittel, que por aquel momento era el presidente del partido del Congreso. Luder no era autoridad partidaria, fue candidato, pero no era autoridad partidaria, no la firma, pero acepta. Y Vittel dice, yo no voy a firmar, se reúna lo que quede del Congreso PJ a nivel nacional y me autorice a firmar, y se le autorizó a firmar. Bueno, el radicalismo no firmó. ¿Por qué? Porque el acta de reconciliación nacional exigía que no se revise nada de lo actuado en esos 7 años, ¿sí? Y ahí estaba la génesis de la ley de obediencia debida y punto final, porque siempre el hilo se tenía que cortar por lo más delgado, obediencia debida, siempre había alguien que me ha dado la orden, siempre había alguien que me ha dado la orden, y posiblemente, señor presidente, ahí esté también el origen del triunfo de Raúl Ricardo Alfonsín el 30 de octubre de 1983. No en la quema de un cajón ni nada, eso es romántico. La gente no era tonta, veía que de alguna manera si uno estaba seguía siendo títere de los milicos. Y de ahí viene lo del 85, porque Alfonsín dice, lo voy a llevar a juicio a la Junta, y a los 2 años de haber asumido, ¡pum!, es trasera, hace y dice lo que yo he leído, de la Divina Comedia, el Séptimo Círculo, el infierno, de esto, de aquello. O sea, señor presidente, no nos puede sorprender que en el medio de eso tengamos el movimiento de los caras pintadas, porque este hombre estaba cumpliendo y porque venía de enjuiciar a alguien que no había que revisar lo que había hecho. Pero no es solo eso, señor presidente, y juro que con esto termino, porque bueno, es una faceta que no podemos no tenerla presente. Cuando se da el golpe de 1976, la República Argentina, y esto ya lo económico, tenía de deuda 7.500 millones de dólares. Esa era la deuda externa de la República Argentina. Esa deuda en estos 7 años tuvo así un aumento exponencial, y de los 7.000 millones que debíamos de deuda externa, cuando le toca asumir a Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, se da con 46.500 millones de pesos de deuda. ¿Qué había pasado? Y había pasado que en el medio el Banco Central de la República Argentina resuelve, por mandato del entonces ministro de Economía, Martínez de Oz, que la deuda privada pasaba a ser deuda pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda de unos pocos pasa a ser deuda de 22 millones de argentinos. ¿Y quiénes son las empresas que se beneficiaron en ese momento? Y las empresas que se beneficiaron en ese momento, señor presidente, con esto que significó nada más y nada menos, esa deuda significaba el 60% del Producto Bruto Interno de la República Argentina, una cifra récord, y los beneficiarios pasan a ser Macri, a través de SOCMA, Technip, Brida, Fortabá, Pérez Compan, Soldati, Cargill, las multinacionales automotores como Ford, Fiat, Renault, el sector financiero y algunos medios periodísticos. Entonces, a los medios periodísticos también se les paga por el silencio y por el mutismo de esos 7 años, en el último año, que fue el 82, porque esto de la privatización o de pasar la deuda privada y nacionalizarla se da en 1982, a un año ya que se sabía y que había pasado lo que había pasado, que devolvían las urnas, no sin antes decir, bueno, esto que deben ustedes, muchachos, lo deben entre todos. Entonces, este tipo de cosas, señor presidente, hay que tenerlas presentes.
Y cuando hablamos, yo con esto ruego a Dios no estar pecando. Y cuando hablamos de tantos medios de prensa y de gente que ha leído cosas, etcétera, etcétera, yo quiero decir que esos mismos medios de prensa que estuvieron silenciosos, salvo el periodista que hoy lleva a la Casa de Gobierno su nombre, Rodolfo Walsh, los demás no veían nada, hasta la propia Iglesia Católica, no veían, miraban para el otro lado. Entonces, ustedes saben que, como bien dijo acá Jerónimo Vargas Aynace, y en los centros clandestinos se daba luz, se paría. Y estaban las mujeres con los ojos vendados y no sabían cuál era la matrona, si es que había, o el médico que llevaba a la criatura. Y muchas o algunas de esas criaturas, y hasta el día de hoy se sospecha si no son los hijos de algunos dueños de diarios que todavía tienen gran tirada en la República Argentina, influencia, y que recibieron justamente hijos de desaparecidos. Todo el mundo pidió disculpas por el golpe y por lo sucedido. El único sector que no pidió disculpas por estos 7 años fue la prensa. El ejército argentino, en la época de Néstor Kirchner, bajaron los cuadros de los genocidas y la propia cúpula de ese momento pidió disculpas. La Iglesia Católica Apostólica Romana con sede en la Argentina pidió disculpas. ¿Quiénes nunca se disculparon? Y lo único que ponían en los medios era Reutemann mandando tumbos aquí o allá como Colapinto. Los medios periodísticos, los que callaron todo. Ellos no sabían de los apagones, no sabían de las desapariciones en la cuadra, nunca se enteraban de nada. No existía para entonces el dime y el direte. O no existía el rompecabezas de hablar a los Juanas, Pedro y a otros y decirle, che, ¿quién ha desaparecido en tu barrio? ¿Quién no ha desaparecido? No es que no hayamos conocido antes golpe. Sí, vivíamos de golpe en golpe. Es más, tenemos el bombardeo del 55, por decir alguna cosa. Tenemos la década infame, los golpes previos, los golpes posteriores, pero nunca este tipo de barbarie, señor presidente. La verdad que hermosa la reunión de hoy, lindo, pero orgulloso ¿de qué? De que no han triunfado, que así hayan sido 30.000 los desaparecidos, no han triunfado, no nos han vencido. ¿Y por qué, señor presidente? Porque el fin último que tenía esta barbarie, que constituyeron las 4 golpes de las juntas militares, los 4 presidentes de facto, era que la Argentina sufriera una suerte de amnesia parcial y nadie recordara qué había pasado de 1976 a 1983. Y ahí lo vencimos. ¿Por qué? Porque hemos marchado con memoria, verdad y justicia, y a todos gritos pregonamos el nunca más, señor presidente. Esto lo quiero decir y dar por terminada mi alocución. Yo con esto quiero terminar mi alocución, agradecerles a todos los que han hecho uso de la palabra y fundamentalmente, señor presidente, decir de que, bueno, este es un tipo de agravio, pero también hay otros agravios. Entonces, simplemente caminemos por este documento que nos ha dejado la Iglesia en estos días y por supuesto, señor presidente, yo creo que el Papa Francisco nosotros sí lo tenemos que tener presente, así como recordó 30.000 muertos, ¿cómo no vamos a recordar un muerto que nos dice no caigan en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que hace tiempo que sucedió, que hay que mirar hacia adelante? No, por Dios, nunca se avanza sin memoria. Y porque también lo decía algún militar argentino, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.
Así que compañeras, compañeros, legisladores, correligionarios, en fin, todos, nunca más